Hola, ¿cómo están? Les saluda Ana Michelle Lozano en su programa Esta vez sí por la democracia, una propuesta de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, del UTPAS y de la Facultad de Ciencias Sociales para conocer las propuestas de las y los candidatos a cargos de elección popular en estas elecciones 2025 a realizarse este 30 de noviembre. Hoy vamos a conversar con la candidata a diputada Yamilet González por parte del partido Libertad y Refundación. Bienvenida, Yamilet. Bueno, un saludo al pueblo hondureño, muchas gracias por el espacio que son tan importantes para nosotros los candidatos y las candidatas para poder exponer nuestras propuestas, ¿verdad? Que es algo que el pueblo hondureño está esperando, cuál es la propuesta que lleve ese candidato. Así que agradecemos muchísimo el espacio y esperamos que sea un diálogo ameno, donde podamos dejar claro cuáles son las propuestas y cómo vamos a ir a legislar a ese Congreso Nacional. ¿Qué le parece entonces si empezamos a plantear cuáles han sido esas luchas o esas ideales que tiene usted y está proponiendo soluciones a esos ideales que tiene? Bueno, primero decirle quién es Yamilet González. Yamilet González es una niña que se vino de su pueblo, del Aceituno, Alianza Valle. Mi madre me manda a Tegucigalpa por la misma falta de oportunidades en la zona rural. Llego a donde una familia, estudio perito mercantil, porque también le dicen a uno que los que estudiábamos peritos, ya no hay peritos por cierto, teníamos que trabajar, porque la situación económica de las familias no era la mejor. Entonces los que estudiábamos peritos ya podíamos ir a trabajar a la empresa privada, a un banco o algo. Entonces nace ese sueño, pero yo les digo a los jóvenes que nosotros ya traemos qué es lo que vamos a hacer. Estudio, me gradúo del instituto en Comayagüela, Inmaculada Concepción, valga la publicidad, donde me formé ahí con mis primos. Luego vengo a esta alma mater, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, a estudiar administración de empresas. En mi vida de la universidad estudiaba en la mañana y trabajaba en la tarde en una guardería. Ese fue mi primer trabajo, cuidando chiquitines, donde una licenciada aquí de trabajo social puso este negocio y me dice, ¿quieres trabajar? Y yo, sí, quiero trabajar. Entonces estuve en ese proceso cuidando, ¿verdad? Y empiezo el proceso, ¿verdad? Y en ese momento se da toda la lucha social. Yo hice mi práctica universitaria en una organización social, donde trabajaba por los tratados de libre comercio, donde estaba el boom del CAFTA, que nosotros nos oponíamos a todos esos tratados de libre comercio. Y ahí nace, ¿verdad? Y ahí vamos, en eso se da el golpe de Estado. Y seguimos trabajando después en una organización que trabajamos cambio climático, trabajábamos ambiente, las mesas temáticas de gestión de riesgo, y ahí nace ese proceso. Luego llego a la Vía Campesina para trabajar con las mujeres rurales, para trabajar por el movimiento campesino, y de ahí surge y ahí seguimos este proceso, donde cuando uno trae eso de poder estar con la gente, entonces Yamilet, la lucha social que tiene no es de ahora, viene muchísimo antes del 2009 y venimos trabajando con el movimiento social y popular, y viene este trabajo y mis propuestas por eso van encaminadas a eso. Por ejemplo, las que me están viendo, que son madres solteras, jóvenes, cómo sufrimos quien nos cuide de nuestras hijas y nuestros hijos, ¿verdad? Entonces, yo digo, yo cuando sea grande, decía yo, quiero tener esa visión de tener los centros de cuidados para las niñas y los niños donde estén seguros, donde las jóvenes puedan ir a estudiar a la universidad. Yo miraba... ¿Cómo hacer eso? Porque la propuesta suena interesante, podríamos decir, es realista porque vemos la necesidad, sí, pero ¿cómo materializar esto? Por ejemplo, con este gobierno se ha avanzado. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de ir al Cubo, a la colonia Mary de Flores, que nace, yo recuerdo muchísimo cuando estuvimos con alguien trabajando ese proyecto,
donde hay arte, donde hay cultura. Todas las propuestas de todos los candidatos de los diferentes partidos políticos pasa por presupuesto, ¿verdad? Esta propuesta una de tantas propuestas que llevamos pasa por la voluntad, digamos, y que hemos avanzado, ya tenemos el primero. Si nos fijamos también, las alcaldías están haciendo los centros de cuidado, nada más que tienen que ser más integrales. Por ejemplo, en los barrios y colonias hay mucha gente que no tiene un empleo, porque también tienen que ir encaminados a la generación de empleo. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que está en los barrios y colonias y que no tiene un empleo. Entonces, si estos centros de cuidados están en los barrios y colonias, hay muchos jóvenes que estudian arte, que estudian deportes y que sean funcionales, ¿verdad? Porque también puede ser que yo siempre digo que no debemos de conformarnos con que nos aprueben una iniciativa de ley en el Congreso, sino que hay que darle seguimiento para que se lleve a cabo. Entonces, estos centros de cuidado, el proceso que tenemos que llevar es eso. Primero, la voluntad política que tiene que haber, que hay que decirlo, ¿verdad? Nosotros como candidatos y como candidatas y como diputados, mediante Dios, ¿verdad?, que nos va a dar la oportunidad de estar ahí, el pueblo hondureño, tenemos una golondrina, como decimos, no hace verano, ¿verdad? Tenemos que empujar esas propuestas que vayan encaminadas a beneficio del pueblo hondureño y más para la generación de empleo. Entonces, estos centros de cuidados en los barrios y colonias, en las aldeas y caseríos, tienen que ser integrales. Por ejemplo, yo vengo del departamento de Valle, de la comunidad del Aceituno. A uno le enseñaban al crochet. Todo eso lo hemos perdido, donde las abuelas puedan estar ahí con sus nietos, porque quienes cuidan los niños y las niñas, hemos cargado a nuestras abuelas cuidando a los niños, cuando ellas deberían de estar haciendo otras cosas, porque no tenemos la capacidad económica para pagar también a una empleada en la casa, ¿verdad? Entonces hemos cargado a las abuelas con el cuidado yo le mando un saludo a mi suegra que también cuida a mis hijas, porque ellas se criaron en una guardería, en esa guardería donde yo trabajé. Lástima que con la pandemia la cerraron, pero ellas se criaron ahí desde los 40 días. Yo dejé a mis hijas ahí y la mayor estuvo casi 10 años. 10 años en ese proceso, y usted no tiene idea cómo le cambia la vida a los niños y a las niñas cuando tienen la estimulación, cuando a los 3, 4 años ellos ya empiezan a hablar muy bien, empiezan a leer a los 5 años, y a eso tenemos que nosotros que apostarle como mujeres también, ¿verdad? Porque yo me pongo en el plan de las jóvenes que quieren estudiar y no pueden. Incluso aquí en la universidad yo miraba compañeras que andaban con sus bebés y estaban aquí con el lápiz y con el bebé aquí. Incluso a veces el licenciado le agarraba el bebé mientras hacía el examen. O sea, tenemos que apostar incluso en las instituciones públicas que existan las guarderías. Yo tengo un pleito en mi institución que tenemos que tener guarderías. Los niños salen a las 2 de la tarde y nosotros salimos a las 5 3 horas que estén ahí los niños mientras uno, y no está preocupado, ¿verdad?, que a quien le cuida a sus hijos después de que ellos salen de la clase, y que le puedan ayudar a hacer las tareas, a reforzar las cosas que tal vez no entendieron en la escuela. Entonces, apostarle a eso y que vayan también encaminados, porque tenemos que avanzar como pueblo hondureño, que los niños y las niñas también tienen que empezar a cuidar la madre naturaleza. ¿Cómo enseñarle? Yo con mis hijas tenemos un proyecto familiar de un huerto en casa, donde ellas, cualquier papel que ellos gastan de la escuela, ahí está: mamá, la vamos a picar para la composta. Las cáscaras de huevo, tenemos una compostera donde hacemos los abonos. Entonces, ¿cómo avanzamos como sociedad a poder hacer estas propuestas encaminadas, verdad? Son muchos sueños los que tenemos. Yo creo que los candidatos y candidatas tenemos que avanzar en ese proceso de hacer propuestas, más que yo creo que a Yamile la caracteriza mucho eso, que se pone con el pueblo. Trabajamos directamente, el vínculo que tenemos con el pueblo es grande, porque venimos desde hace muchos años, muchas compañeras trabajando por reivindicar derechos, por el acceso a la tierra, por el acceso a los bienes comunes.
feliz de poder avanzar con este gobierno también de la presidenta Xiomara. Hace poco estuvimos entregando 49 manzanas de tierra a las compañeras donde trabajamos con el movimiento campesino, la Comisión de Mujeres de la Vía Campesina. Ahora tienen un pedazo de tierra. Ahora tenemos que avanzar a que ellas tengan un título de propiedad para que puedan acceder a los créditos y puedan generar ingresos para sus hijas y sus hijos y que no migren, ¿verdad? Porque sí, la migración también es un tema muy fuerte. Los que venimos del campo no regresamos al campo porque sí en las mismas condiciones, ¿verdad? Entonces, ¿cómo creamos condiciones para volver al campo cuando venimos a buscar mejores oportunidades a la ciudad, ¿verdad? Para poder ir a desarrollar esas comunidades que nos vieron nacer, que nos vieron crecer, pero que tienen que ir encaminadas a eso, a desarrollar esos polos en las comunidades valga la redundancia, polos de desarrollo que vayan encaminados para la producción agrícola, ¿verdad? No es posible que en los últimos años estuvimos hasta importando frijoles cuando Honduras tiene extensiones de tierra que podemos trabajarlas para... Antes éramos exportadores nosotros de frijoles, ahora estamos trayendo frijoles y creo que eso es importante también poner el ojo y el énfasis en el campo para poder desarrollar nuestras comunidades. Entonces hay muchos sueños, muchas propuestas que estamos trabajando, hay que irlas afinando y hay que ver también si otros diputados del Congreso tienen esas mismas iniciativas para hacernos un nudo, ¿verdad? Porque Yamilet puede presentar esta propuesta en el Congreso, pero si a algunos no les da, digamos, como decimos, la gana de aprobarla, no va a pasar nada. Entonces también por eso tenemos que estar organizados para poder exigir. Yo creo que el pueblo hondureño tiene que entender y el gobierno también tiene que entender que cuando existe una toma o exigir un derecho, no es porque estamos en contra, sino que porque estamos exigiendo el derecho que nos dan, ¿verdad? Para poder exigir los cambios y las transformaciones que necesitamos en nuestra tierra, en nuestros barrios, en nuestras colonias, para poder darle una mejor vida a nuestras hijas y a nuestros hijos. Usted ha mencionado algo importante de destacar y es el tema de usted sola, con estas propuestas, con estas ideas, con estos sueños, realmente llegar a un Congreso como el que tenemos en este momento, altamente polarizado, con poca o nada acción real en los cambios que necesita el país o en esas exigencias que está haciendo el pueblo hondureño, no se ve respuesta. ¿Cuál sería su propuesta si llega a ocurrir lo mismo en este siguiente Congreso? Por eso el pueblo hondureño el 30 de noviembre tiene una gran responsabilidad, tiene el rumbo que le va a dar a este país el 30 de noviembre. ¿Por qué? Si usted se fija, pueblo hondureño, en los diferentes foros de televisión, no vemos propuestas. Vemos atacándonos hasta con la vida personal de los candidatos, que creo que esa línea no la debemos de cruzar. Yo soy del criterio que si un candidato de la oposición está atacando, que me ataque a mí y que me venza políticamente. Pero a veces empiezan a sacarle hasta la abuela que ya no está en este mundo. Yo creo que no debemos de avanzar a eso y por eso el 30 de noviembre tenemos una responsabilidad para saber votar y que no estemos en el circo que está el Congreso Nacional. ¿Cómo es posible que este Congreso no ha legislado en los últimos meses? Porque no ha habido, convocan y empieza el circo. Pero la población votó, eligió y eso fue lo que decidió el Congreso que tenemos. También hay ¿cómo sí, transformamos esto para que haya acción real? Por eso es importante que si usted vota, le respeten el voto, porque también ahí hay un juego político y hay que decirlo, yo soy contundente con mis posiciones. A veces el pueblo hondureño vota por tales candidatos, pero allá salen otros, porque le hacen el juego político a las cúpulas de los partidos. Y si a usted no le conviene, yo estoy clara. A veces el pueblo hondureño lo respalda a uno en las urnas y ese agradecimiento enorme también al pueblo hondureño por darnos la oportunidad y por querernos ver en ese Congreso Nacional, no haciendo lo mismo, ¿verdad? Porque yo creo que eso también es importante, que los candidatos entendamos que nos están eligiendo para hacer las cosas diferentes. Yo creo que el próximo Congreso Nacional tiene que avanzar, hay tantas cosas que hacer en ese Congreso
y no es posible que solo se legisle de martes a jueves, a veces, no todos los de martes a jueves, y a veces a las 5 de la tarde, y a las 5:10 ya no hay sesión porque se rompió el quórum, se hizo un desmadre en el Congreso y ya no hay. Yo creo que el pueblo hondureño merece respeto, merece el respeto que le tenemos que dar de todas las instituciones del Estado donde estemos, porque confían en uno, confían en que nosotros vamos a hacer las cosas diferentes, y si decimos que somos diferentes hay que demostrarlo, porque del dicho al hecho, como dice mi mamá, hay mucho trecho, y yo creo que lo que uno dice hay que demostrarlo en la práctica. Y yo creo que hacia eso el pueblo hondureño tiene que estar vigilante de los candidatos y candidatas que va a elegir el 30 de noviembre. Este último bloque dediquémoslo a convencer. Díganos por qué deberíamos votar por usted. Bueno, más que convencer, yo creo que el pueblo tiene que estar claro de que tenemos que renovar ese Congreso Nacional. Ojo, y no solo por ser mujer, y no solo porque es un candidato nuevo, hay muchos que han sido nuevos y han dejado mucho que desear, porque vinieron a hacer lo mismo. Yo creo que lo que respalda a Yamilet González para poder pedirles el voto, la marca, porque nosotros somos marca, el 30 de noviembre lo va a decidir el pueblo hondureño, ese pueblo que yo acompaño día y noche en los barrios y colonias. Que no se dejen apantallar porque salen en los foros televisivos. Tienen que votar por aquel que los acompaña, que los escucha, que está con ustedes, como decimos, en las buenas y en las malas. Porque los candidatos tenemos que acercarnos a la base. Los candidatos tenemos que comprometernos con ese pueblo hondureño. ¿Cómo va a votar usted por alguien que nunca le ha dirigido ni la palabra? ¿Cuál va a ser el compromiso con ese candidato, con ese diputado o con esa diputada cuando usted no ha cruzado ni la palabra? Y yo le digo, cuando estamos en asambleas y que nos dan la palabra y que andamos dándole la mano a la gente, cuando me dan la palabra les digo, ¿verdad que ya está pensando? Ya viene este político hipócrita a darme la mano. Porque es cierto, yo era de las que criticaba y por eso estoy en política. Por eso me metí, no es fácil, más para nosotras las mujeres, no es fácil estar en política. Tomar esta decisión fue muy difícil, porque también la violencia política que vivimos al interno y a lo externo de los partidos políticos y del pueblo es difícil, que a veces uno amanece con las ganas de renunciar y decir, yo voy a mandar esto, todo ya saben a dónde. Pero el compromiso que yo tengo con este pueblo hondureño que nos está viendo el día de hoy es enorme, y el que me compromete a cambiar la situación y a luchar para que las cosas sean diferentes, a luchar para que las madres en los barrios y colonias tengan que darle a sus hijos algo de comer, porque es triste ir a un barrio y que le digan a uno, no tengo para darle a mi hijo leche, y que la política no la miremos como dávidas para la gente, miremosla a crear condiciones, a que esa madre pueda tener un trabajo, a esa madre pueda tener ingresos y que no dependa de que yo le doy en el mes para la leche, sino que pueda tener las condiciones económicas para poderle cambiar la vida a sus hijos y a sus hijas. Entonces, de parte mía, de parte de Yamilet, existe un compromiso enorme, comprometida con el pueblo, no comprometida con los grupos de poder, no comprometida con las cúpulas de los partidos políticos, sino comprometida con esa base que me respalda con ese voto, con esa base que ha sido leal, y el pago que yo le tengo que dar a esa base es ser leal con ellos. Por eso tienen que votar por Yamilet González, porque el arraigo que yo traigo de la base es enorme. Soy una candidata que ha estado siempre en la lucha social, en la lucha popular, y donde he estado me he desempeñado con la ternura de estar con la gente, con acompañarla en estos procesos y poder ir gestionando en las diferentes instituciones del Estado proyectos para las comunidades, ¿verdad? Proyectos para cambiarle la vida a toda esa población que sufre desigualdad, que sufre el embate de la pobreza y que sufre día a día la violencia también. Entonces, cuando llegue esa
ese momento en el que usted ha mencionado, no le respondo a las cúpulas, no le respondo a los grupos de poder, cuando llegue ese momento de presión, ¿cómo piensa accionar? Esperamos seguirnos manteniendo firmes hasta como lo hemos hecho el día de hoy. Yo creo que esa fuerza solo te la da, primero, Dios. Segundo, el acompañamiento que te da la base. Porque vos estás ahí por la base. Estás por los que votaron ese día por vos. Y te debes a esa base. Lo que me dices es interesante. Porque siempre le preguntan a uno, ¿y cómo vas a estar en una decisión del partido político que representás, en una decisión? Si esa decisión va encaminada a que el pueblo hondureño tenga mejores condiciones de vida, cuenten conmigo. Si esa decisión en el Congreso Nacional va encaminada a que toda la población en el país va a tener, digamos, energía, va a tener agua y saneamiento, va a tener un pedazo de tierra, cuenten conmigo. Pero Yamilet González no se va a prestar para hacer las mandracadas que han venido haciendo, porque yo lo he vivido. Nos han excluido a los jóvenes, nos han excluido a las mujeres por la corrupción que se da en todo, y que esas oportunidades se las han quitado a los jóvenes. Entonces, primero pedirle dirección a Dios, ¿verdad? Que es el que nos da la fuerza, nos da las ganas de poder ser diferentes y, como decimos, no perder el piso en el primer intento, ¿verdad? Y que me lo recuerde el pueblo hondureño. Si Yamilet les está fallando, hay que recordarle. Por eso es importante ese vínculo entre la base y el candidato, para decirle, me está fallando, y poder cambiar el rumbo, porque somos seres humanos y nos podemos equivocar. ¿Qué cambios estructurales haría para que eso sea posible? Los cambios estructurales es luchar, hay que erradicar la corrupción en todos los niveles. Yo creo que no podemos seguir en este proceso, una lucha que tenemos ahorita. Tenemos que aprobar la ley de justicia tributaria, porque todas estas propuestas van encaminadas a lo económico y tienen que estar sustentadas en lo económico. Aunque yo quiera hacer todo esto, si no tengo un presupuesto, ¿cómo lo hago? Hay formas. Yo he trabajado mucho con cooperación internacional, con movimientos, organismos internacionales, y se puede gestionar también. Pero tiene que haber un compromiso del Estado para poder cambiar las condiciones. Por ejemplo, hemos avanzado mucho por el acceso de la tierra hacia las mujeres. Ese es un paso muy grande. Ok, ya tienen tierra. ¿Cómo le damos crédito a esas mujeres rurales para que puedan ir a desarrollar la tierra y ponerla productiva? Y también, no solo sacar el producto en bruto, hay que hacer un producto terminado para la generación de empleo. ¿Cómo es posible que en el sur, de donde soy yo, el Marañón, solo usan la semilla? Deben de haber fábricas para poder hacer los diferentes productos del Marañón. Por ejemplo, aquí en el Francisco Morazán, en el municipio de Orica, el tomate. ¿Cómo es posible que botan el tomate? Usted ha visto en las calles cómo está el tomate botado, cuando podemos hacer salsas. Pero hay que cambiar la visión y tiene que haber un compromiso del Estado de Honduras para poder montar estas fábricas. Pero ¿por qué pasa todo esto? Por presupuesto. Y hay un montón de dinero que se lo roban. Y hay que decirlo también. Tenemos que avanzar a erradicar la corrupción. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Por ejemplo, nosotros desde nuestras posiciones tenemos que ser incorruptibles. Porque yo no le puedo estar diciendo aquí, en esta Cámara, al pueblo hondureño, hay que erradicar la corrupción y yo estoy siendo corrupta, ¿me entiende? Entonces, tiene que ir, el discurso tiene que ir con la práctica. Entonces, ese es el compromiso, ¿verdad? Y esos cambios estructurales, porque yo me fijo cuáles son las propuestas que están llevando muchos candidatos. Está bien, están pidiendo que se reduzca el número de diputados, están pidiendo que se reduzca el salario de los diputados. Está bien. Que si no trabaja el diputado se le deduzca. Está bien que se le deduzca. Pero cosas que le va a cambiar la vida, porque puede ser que cambien y que se le reduzca al diputado, pero que ese dinero que se le quitó se garantice
para que en los barrios puedan tener por lo menos un pozo para tener agua, para que puedan tener aguas negras en los barrios. Pero ¿de qué sirve que usted le va a quitar al diputado el 50% de su salario o va a reducir y va a tener un cambio ahí de unos 50 millones, digamos? Pero si esos 50 millones se los roba. ¿Pero realmente estarían dispuestos a hacer eso al llegar al poder? No sé si usted ha dado seguimiento, han hecho. De mi parte, yo, si meten la moción y primero Dios me dé la oportunidad de ser diputada, yo votaría a favor. Pero la han metido esa propuesta, pero no ha pasado. Cada 4 años, esa es una propuesta que algún candidato lo saca. Reducción de diputados, reducción de salarios. Yo creo que primero hay que avanzar a que deben de trabajar de lunes a viernes. Hay pueblo aquí que con $1 sobrevive al día. ¿Y cómo es posible que ellos estén ganando tanto dinero trabajando 1 hora? No es justo, ¿verdad? Entonces, si estas propuestas están en el Congreso, pero usted ya va a ver la votación, no va a pasar. No pasa. Pero entonces hay que hacer esas propuestas que sean de cambios estructurales, como usted lo dice, que puedan cambiar la vida del pueblo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Haciendo la diferencia. Por ejemplo, lo que yo le digo, con presupuestos, haciendo una ley de justicia tributaria que encamine a que Banadesa pueda tener crédito para darle a esas mujeres rurales, a que las mujeres puedan tener una vivienda y puedan acceder a una vivienda. ¿Cuánta gente en este país no tiene una casa, un techo? Entonces, esas son las cosas que debemos nosotros cambiar y que debemos comprometernos. Pero no pasa la decisión por mí. Por eso, pueblo hondureño, lo repito, el 30 de noviembre tienen que ser sabios a votar. Y no se dejen llevar por la cancioncita, porque esta es bonita, porque la otra tiene los ojos azules y que esta se viste bien, esta pata rajada llega en un taxi o caminando, pero la otra viene en Prado. Porque ahí está eso, el que tiene el mejor spot en la televisión, esta es bonita, yo por este voy a votar. Hay que cambiar la forma. Vote por el que está comprometido con usted, vote por el que lo visita, vote por el que se compromete, vote por el que le acompaña. Nosotros también como pueblo tenemos una gran responsabilidad de los políticos que tenemos. ¿En qué casilla y de qué manera apoyarle? Bueno, Yamilet González está por el Partido Libertad y Refundación en la casilla 45, la casilla que me dio, no sé si el pueblo o el CNE, pero ahí estamos en la 45, porque también es un juego político en el Consejo Nacional Electoral que debemos avanzar para que los que vamos de candidatos y candidatas tengamos la certeza que el voto que usted me dio como pueblo hondureño se respete y que no hagan los juegos de que este no me conviene y lo saco, a pesar de que el pueblo hondureño votó. El 9 de marzo el pueblo hondureño me dio la oportunidad de ser candidata de mi partido. Y estamos en la casilla 45. La casilla 45 está comprometida con el pueblo hondureño, está comprometida con las niñas, con los niños, con los ancianos, con los animales, porque también hay que proteger los animales, eso es importante. Y está comprometida con todo el pueblo hondureño para poder hacer las cosas diferentes, para encaminar que un país tenga oportunidades para nuestras hijas y nuestros hijos. Gracias por aceptar esta invitación, Yamilet González, en la casilla 45 del Partido Libertad y Refundación. A ustedes, muchísimas gracias por estar en sintonía de TV UNA, el canal de la Academia. Les invitamos a estar muy pendientes de toda esta programación especial para generar ese voto informado. Usted conociendo cuáles son esas propuestas y decidiendo a raíz de ese conocimiento que llega a través de las pantallas de TV UNA, el canal de la Academia. Muchas gracias.